Bienvenidos, estimados estudiantes. Para mí es un gusto el poder compartir esta materia de proyecto de titulación a ustedes en cada una de sus carreras, en la carrera de contabilidad, diseño y aplicaciones web y electricidad. Yo en el transcurso de este ciclo voy a estar acompañando, dando las directrices de cómo estructurar su proyecto de titulación. Sabemos que cada uno se va a acoger a una modalidad de titulación, entonces usted debe establecer al final ya su proyecto de una manera física, en donde entonces usted debe estructurarlo de tal manera como se siga los lineamientos del instituto. Así que ustedes saben ahora mismo de la emergencia energética que estamos atravesando. Esta tutoría va a estar subida en la plataforma o en el grupo de WhatsApp que he creado para que ustedes tengan un mayor acceso y puedan, de acuerdo a sus tiempos, analizar la información que se deja. Es importante que usted pueda revisar cada una de las lineamientos que se va a dar en cada tutoría. ¿Por qué? Porque al final usted va a recibir una nota por esa presentación de lo que va a desarrollar su proyecto de titulación. Así que póngale el mayor esfuerzo, que ya es el último peldaño para que usted pueda alcanzar la meta tan deseada como es obtener su título de tercer nivel. Entonces vamos a empezar haciendo una introducción a lo que es un proyecto de titulación. El proyecto de titulación es un trabajo académico que se presenta como parte de los requisitos para obtener su título de tercer nivel. Implica un trabajo de investigación donde se aplican los conocimientos adquiridos en el transcurso de todo este tiempo que usted ha ido ciclo a ciclo obteniendo a través de sus diferentes materias. Entonces, eh, un proyecto de titulación puede variar, ¿no es cierto?, la estructura, es decir, que eh, la estructura dada primeramente incluye una introducción, un marco teórico, está la metodología, los resultados, conclusiones, está la bibliografía y anexos, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta las normas y procedimientos establecidos por nuestro instituto y sobre todo también los formatos que la coordinación académica y la coordinación de titulación nos ha hecho llegar para que ustedes, de acuerdo a ese formato, vayan plasmando lo que han ido investigando de acuerdo a la modalidad de estudio que ustedes se van a acoger o ya se han acogido. Entonces, antes de nada y para dar inicio a esta primera tutoría, es indispensable analizar las normas APA. ¿Por qué es indispensable analizar y poderlas ejecutar? Porque todo eso va a depender también de la presentación de su proyecto. Entonces, puede que algunos estudiantes ya conocen o dominan esta parte, pero es para mí fundamental que los que no dominan o los que a lo mejor desconocen algún tema tengan en cuenta todo esto para poder realizar el proyecto de titulación, porque es indispensable la presentación, el desarrollo, el orden con que usted haga lo que es su proyecto en la parte física o en la parte donde ya se va a plasmar. Al final, también nos dirán, de pronto puede que sea anillado, la forma que nos digan, eso tendremos que esperar. Pero es importante que usted pueda aplicar todos esos conocimientos para el proyecto en la parte escrita, física que debe presentar. Entonces, empezamos por un formato general en donde especificamos aquí qué es el tamaño de papel que usted va a utilizar, los márgenes que se van a utilizar. Empezamos por el tamaño del papel. Es un tamaño a carta que usted puede escogerlo, ¿no es cierto?, en los márgenes de su documento de Word. Los márgenes, mire, son de 2,54 centímetros en todos los márgenes de la hoja, superior, inferior, izquierda, derecha. ¿Sí? El espacio debe ser un interlineado de 2 centímetros sin espacio entre párrafos. Si ustedes ven aquí la imagen, ¿no es cierto? No hay espacio entre párrafos. La alineación está a la izquierda. Por lo tanto, la parte derecha no va justificada. La parte derecha va, como ustedes lo ven, no va alineado. La sangría es un espacio respecto del margen izquierdo, es decir, que eh, usted lo puede configurar a través de Word y que al iniciar el párrafo deba dejar 1,27 centímetros de sangría. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta
estas directrices en cuanto a las normas APA. Las fuentes y tamaño, como ustedes ven, hay diferentes fuentes y tamaños. Entonces, siempre, bueno, vamos a estar sujetos, como les decía en un inicio, a los lineamientos que nos dé el instituto, ¿ya? Entonces, por lo pronto, estas son las que se pueden utilizar dentro también del formato APA. Ahora, viene la portada, ¿sí? Algo muy importante que la numeración de las páginas debe iniciar desde la portada. Miren, desde aquí en la parte extrema derecha superior, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso. El título del artículo, aquí como ustedes ven, el título establecido, el nombre del estudiante, luego va lo que es el nombre de la universidad, en este caso del instituto, y la carrera a la cual ustedes están por titularse. El nombre del instructor, tutor o revisor de su proyecto de tesis que debería ir aquí y la fecha. Ahora, como les menciono, estamos sujetos a los formatos que nos hará llegar la coordinación para poder nosotros a partir de eso, si nos dicen en base a esta portada se debe realizar, pues esos son los lineamientos a seguir. El resumen es una descripción breve de todo lo que contiene su artículo o su proyecto de tesis, o ya si se acoge al examen comprensivo, se sabe que hay también el caso práctico, ¿sí? Y en caso que también nos digan, mire, se va a utilizar resumen, se lo aplicaría. Este resumen está de 150 a 250 palabras, ¿sí? En algunos casos a veces es de 300. El título de resumen va en la parte del centro, va centrado y en negrita, y en la siguiente línea va alineado a la izquierda sin sangría, ¿sí? Al finalizar se acompaña de palabras clave. Estas palabras clave describen los aspectos más importantes del trabajo y que deben ir en otro párrafo y también van en cursiva. Listar sus palabras claves ayudará a los investigadores a encontrar su trabajo en base de datos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, miren, resumen, está alineado a la izquierda, las palabras claves, es un resumen, como les digo, entre 150 a 250 palabras, no más. Ahora, si, por ejemplo, hay indicaciones o si hablamos de un artículo científico y la revista nos dice deben ir 300 palabras, pues ese resumen debe constar de 300 palabras. Las palabras claves, debe ir esta palabras clave en cursiva y lo demás en el formato normal y debe ir en orden alfabético. Las tablas y figuras, sí, que son utilizadas en los proyectos de titulación, usted, ¿cómo las va a realizar? Aquí va una forma en la que usted, ¿cómo las va a elaborar? Si las ha tomado tal cual de su fuente bibliográfica o si las elaboró, cómo debe ir, ¿ya? Entonces, por lo general las tablas, ¿no es cierto?, nos muestran valores numéricos, estamos recabando información de pronto si se realizó una encuesta, entonces esas tablitas nos permiten, eh, si fuera el caso, y elaborar la tabla dentro de nuestra investigación, se debe realizar. Ya, por ejemplo, yo digo los de contabilidad, de pronto están realizando alguna información de estados financieros, de pronto información a lo mejor de utilidades, si quieren hacer un comparativo, pues en ese caso pues se utilizan las tablas. De igual para electricidad, alguna información que ustedes están analizando de acuerdo a sus proyectos, igual en base y gestión de datos, a lo mejor utilizaron encuestas o a lo mejor otro tipo de recolección de información, entonces es imprescindible utilizar un tabla. Pero todo eso también ustedes lo van a ir viendo con su docente, tutor o revisor. ¿Cómo elaboramos la tabla? Miren, vamos a lo práctico. Aquí, ¿cómo voy a elaborar la tabla? Usted va a poner tabla 1, ¿no es cierto? Va el número de la tabla. Estamos con el título de la tabla seguido. El formato que ustedes ven aquí es el que se debe utilizar. Ya no es como la tabla normalmente que nosotros la diseñamos o decimos de tantas celdas. No, este es el formato. Una vez que usted insertó la tabla, en la parte superior le dice formato de tabla, usted le da clic ahí y escoge este formato, ¿sí? Y ese es el que debe utilizar. Entonces está el encabezado, luego estamos con el cuerpo,
¿Qué nomás consta? Pues esta tabla, aquí hay un total, usted los ha clasificado en diferentes apartados, entonces de eso va a constar. Aquí viene algo importante. Si usted lo utilizó tal cual de su fuente bibliográfica del libro de donde usted obtuvo, debe establecerse un título, como ustedes ven aquí, eh, qué es lo que le muestra esta tabla y de dónde lo tomó. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Mire, aquí está primero el título, ¿sí? Rentabilidad sobre, bueno, este es el título ya de lo que se ha utilizado para este apartado. Tabla 1, rendimiento de ROE. Como ustedes ven aquí, aquí ya está unido tabla 1 y título, ¿ya? Estamos también con 2 años en donde se hace un comparativo. Miren el formato de la tabla que se ha utilizado y aquí usted muestra el comparativo. ¿Sí? Entonces, si usted lo elaboró, sí, a nosotros nos dicen, sí, debe ir elaborado, autoría propia o elaborado por autor, debemos añadir. Pero si a nosotros nos dicen, no, ese es el formato que va a utilizar, porque aquí ya con ese formato nosotros vamos a entender que es elaborado por nosotros, ¿ya? Pero estamos sujetos a los lineamientos también que nos den en el instituto. Yo quiero es, con esto es avanzar un poco para que usted vaya analizando qué es lo que debe, estas normas que usted debe aplicar en su proyecto de titulación. Ahora, ¿cómo elaborar figuras? ¿Sí? ¿Cómo se elaboran las figuras? Vámonos a un ejemplo práctico en donde cómo consta lo que es la figura. Tenemos asimismo figura 1, de pronto utilizamos gráfico 1, etcétera, depende de lo que como ya nos adaptemos. Está el título de la figura, como ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí hay una figura en donde hace un comparativo de el retorno real de acciones americanas, ¿sí? Entonces hay un comparativo aquí, esta es la figura, que dice, nota, el gráfico representa el retorno descontado de la inflación en el periodo. Por eso, eh, $1 en 2012 vale más que $1 en 1802, ¿sí? Entonces, miren, tal cual, así, con nota, se debe citar la figura. ¿Y de dónde lo ha sido tomado? Porque usted como lo tomó de una fuente bibliográfica, va aquí. Esto por lo general, si lo va a utilizar, pues también incluso dentro de su investigación, debe especificar de dónde fue tomado. Ya, entonces, miren, tenemos un ejemplo. Ilustración 1, elementos del sistema DuPont. Este es el gráfico que ya me viene dado en el libro, en la bibliografía, y como tal cual dice aquí, nota, explicación de los elementos del sistema DuPont tomado de Serrano E 2021. Mira, entonces debe ir citada esta bibliografía de donde yo lo tomé, ¿ya? Entonces es indispensable que usted tenga en cuenta esto. Ahora, los títulos. ¿Cómo va a ir seccionado o cómo va estructurado en cuanto a los títulos? Tenemos niveles de titulación, ¿ya? Por lo general hay 5 niveles de títulos en el estilo APA. El nivel 1 es el nivel más alto o principal del título, como ustedes ven aquí. ¿Cómo va a ir ese título? Centrado en negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza como un nuevo párrafo, ¿sí? Luego tenemos un nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente, pero debemos tener en cuenta cómo va a ir el título 2, alineado a la izquierda, en negrita, título del encabezado del caso, ¿sí? Aquí mismo me indica, el texto comienza como un nuevo párrafo. ¿Cómo va a ir alineado el título 3? Alineado a la izquierda, negrita, cursiva, título del encabezado. El título número 4, sangría, negrita, título del encabezado del caso, finalización con un punto. Y en título 5, en caso de requerirlo, negrita, sangría, perdón, negrita cursiva, título del encabezado del caso y finalización con un punto. ¿Sí? Entonces, esa es la manera cuando nosotros utilizamos títulos o lo que nosotros decimos título, subtítulo, o cuando estamos y mencionamos más subtítulos. Entonces, es indispensable tener en cuenta estos niveles de titulación. Errores comunes relacionados con los títulos. Evite tener solo un título debajo de un nivel, ¿sí? No etiquete los títulos y subtítulos con números o letras. Ya no se utiliza eso.
¿Recuerdan que antes estábamos, bueno, con 1.1, 1.2? Ahora no se debe utilizar ni números ni letras, salvo el caso que, como les mencionaba, nos indiquen otras cosas pues para nuestros proyectos. Los títulos van con un interlineado doble. No agregue líneas en blanco encima o debajo de los títulos, incluso si un título cae al final de una página. Entonces, aquí hay un ejemplo, miren, el mercado financiero es el título 1, el nivel 1. Luego tenemos el nivel 2, que me decía, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, el texto inicia en un nuevo párrafo, tipos de mercados financieros. El nivel 3, miren, igual el párrafo, cómo debe empezar. El nivel 3 está aquí, el nivel 4, el nivel 5 y el nivel 4 y 5, perdón. Entonces, es lo que, cómo debe ir estructurado su título en caso de que se presente todo esto en cuanto usted quiera dar, por ejemplo, específicamente la información del marco teórico. Porque en el marco teórico usted plasma de dónde, en qué se ha basado, ¿no es cierto? O cuáles fueron esas fuentes bibliográficas que le ayudaron a usted en ese marco teórico, en la teoría, para desarrollar su tema de investigación. Las citas. ¿Cómo yo voy a citar? Aquí sí préstenle, como en toda la tutoría, mucha atención para que usted pueda tener en cuenta qué es lo que debe realizar, ¿sí? Las citas es un procedimiento que garantiza la información precisa del origen o fuente, atribuyendo el derecho del autor. Ya no nos podemos atribuir algo que no es nuestro, porque si estamos tomando algo de un autor y no lo estamos nombrando, estamos, ¿no es cierto?, automáticamente, eh, primeramente no somos éticos, estamos utilizando también algo que no es de nuestra autoría. Acuérdense que todo esto pasa por un sistema de plagio. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que eh, estarían incumpliendo, ¿no es cierto?, una norma o reglamento que incluso puede tener una sanción, ¿ya? Entonces, ten en cuenta las siguientes recomendaciones al elaborar las citas. Asegúrese de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencias coincidan con las de las citas correspondientes en el texto, ¿ya? Hay autores que tienen, ¿no es cierto?, de pronto una forma de escritura o son autores, por ejemplo, de otros países. Ustedes saben que los apellidos pues son totalmente diferentes, ¿no? Cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en su escritura. Los trabajos que cita pueden proporcionar información básica, clave, respaldar o disputar su tesis u ofrecer definiciones y datos críticos. Procure citar fuentes primarias en lo posible y con moderación las secundarias. Use fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoye con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evite el exceso de citas textuales y privilegie el parafraseo. ¿Qué significa parafrasear? Que usted, si le llamó la atención tal cual lo dice ese autor, también puede parafrasearlo. Utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que usted entendió, lo cita, pero no debe olvidarse que debe ir mencionado el autor. Pero ¿cómo va a citar cuando usted parafrasea? Eso lo vamos a ver también. Comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar anónimos. Eso es el parafraseo. Comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo utilizar sinónimos. Entonces, ojo, hay dos formas en que usted puede citar, textualmente y entre paréntesis, ¿ya? O vamos a ver lo que es cita narrativa y entre paréntesis. Entonces, el estilo APA surge en dos formas de realizar una cita dependiendo el énfasis. Cita enfoque al autor, cambió a cita narrativa en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor y tiene las siguientes características. El autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis, énfasis en el autor, implica el uso de frases de citación, ejemplo, Quintero 2020 plantea que. Cuando usted va a utilizar Quintero y entre paréntesis la fecha, significa que usted está mencionando tal cual el autor lo indica.
No hay cambios, no hay sinónimos, no hay parafraseo, no hay nada. Atentos. Cuando usted va a citar tal cual lo indica el autor, Quintero 2020, entre paréntesis la fecha, ¿sí? Cita enfoque al texto cambia a cita entre paréntesis. Es decir, que usted le va a enfocar de otra manera, ¿no es cierto?, lo que está diciendo un autor. Dice cita entre paréntesis o parentética en la que se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario y tiene las siguientes características. Se menciona la idea y los datos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto no implica el uso de frases de citación. Ejemplo, aquí ya va todo, nombre, coma, año, entre paréntesis. Ya, porque usted está haciendo ya prácticamente utilizando o cambiando la forma o la manera que usted entendió esta cita, ¿ya? Entonces, vamos a ir aquí un poco adentrando citas textuales tal cual como lo mencionaba. ¿Por qué? Porque textual significa, ¿no es cierto?, cita narrativa. Cita textual, vamos ahorita a revisar. Tenemos primeramente citas textuales. Cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto o fuente externa, se sugiere restringir su uso o situaciones particulares. Por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar. A continuación, ejemplos. Entonces tenemos citas textuales de menos de 40 palabras. ¿Qué va a pasar aquí? En la cita narrativa, como les explicaba, ustedes pueden mencionar, destaca que, menciona que, sugiere que, pero tal cual lo indica el autor, debe ir Robbins y entre paréntesis el año. Entonces, debe ir tal cual lo está indicando el autor. Pero si yo me voy a cita entre paréntesis, ¿qué estoy yo poniendo? Al interpretar los resultados se sugirió que, ¿ya? Estoy utilizando lo que él me indica, pero ya va a cambiar un poco lo que es la cita. Entonces, ¿qué me indica? Ya como yo voy a citar al final. Es decir, que como yo ya interpreto los resultados y sugiero, los autores van a ir entre paréntesis. Robbins, el año 2003, e incluso también la página de cuál fue tomado. ¿Ya? Entonces aquí están estos ejemplos para que usted debe ir. Aquí la frase del autor debe ir también entre comillas, ya porque estamos hablando de una cita textual y cita entre paréntesis. Entonces, cuando tenemos una cita de más de 40 palabras, estamos hablando de ya una utilización, miren, una utilización más grande, en donde se está tal cual tomando lo que indica, pero yo cómo voy a citar. Aquí dice, se debe por los demás, podemos afirmar que en el campo de los repositorios institucionales se han dado varias definiciones acerca del propósito de los mismos como. Y usted, en otro párrafo, como ya estamos hablando de más de 40 palabras, debe ir en otro párrafo, tal cual lo afirma, en este caso, Robbins 2003, página 254. ¿Sí? Y estamos hablando de una cita narrativa que dice, podemos citar a Robbins, quien afirma que, tal cual lo que está diciendo también el autor. Pero al final estamos hablando de que va a ir la página. Primero Robbins, 2003, y la página 254. Cita de parafraseo. ¿Sí? Aquí es donde vamos a analizar cómo es que yo voy a poder parafrasear. Y lo que me implica es lo siguiente. Este fenómeno denominado por Pauli 1995, ¿sí? Va el nombre y el año, va al inicio siempre. El síndrome, tal cual lo menciona el autor, tenemos cita entre paréntesis y aquí ya viene, ¿no es cierto?, el parafraseo. ¿Cómo es que yo estoy utilizando este parafraseo? Entonces,
ya al final, de igual manera, a ver, lo que yo quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Nosotros analizamos cuando es tal cual una cita narrativa, eh, va a ir el autor, el año y se menciona lo que dice el autor, ¿ya? Pero en el parafraseo también, si yo voy a utilizar una cita narrativa, ¿qué debe ir? Asimismo, el autor y el año. Y si voy a citar el parafraseo en cita entre paréntesis, va a ir al final de igual manera, autor y año entre paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias vamos a obtener? Primeramente, que diferenciar cita narrativa y cita entre paréntesis. Si con parafraseo o no parafraseo, yo voy a tener en cuenta cómo voy a citar con la cita narrativa que me implica nombre y año, ¿sí? Y si voy a hacerlo en cita entre paréntesis, implica que todo el nombre va a ir del autor en entre el paréntesis, ¿ya? Entonces, miren, nosotros utilizamos el parafraseo para poder nosotros decir, bueno, eso es lo que yo entendí de lo que dijo este autor y lo voy a citar, sin dejar de mencionar al autor, como les había indicado. ¿Ya? Bueno, aquí en las citas secundarias ya nosotros podemos agregarlas incluso al final, dentro, por eso es que, ¿qué nos decían las indicaciones? Procure citar más citas principales que las secundarias, porque ustedes saben que toda esa fuente de información va a ir en la bibliografía. Lo que sí vamos a tener en cuenta es esto, ya para finalizar. ¿Cómo voy a citar si se trata de un autor? ¿Sí? ¿Cómo voy a citar una cita entre paréntesis? Sanabria, Cifuentes, guión, perdón, coma 2020, va entre paréntesis, pero si yo es una cita narrativa la que voy a hacer, el nombre con el apellido que están utilizando aquí va a ir solo el año entre paréntesis. ¿Ya? Entonces diferenciemos esto. Cita entre paréntesis, cita narrativa. Dos autores, Gutiérrez y Rojas. Mire, cuando es entre paréntesis, todo va, de autores y año. Entonces, hace mención aquí los apellidos y el año. Si voy a hacer una cita narrativa, va Gutiérrez y Rojas, 2013. El año entre paréntesis. Pero cuando ya se tratan de tres o más autores, sí o sí va a ir el autor principal y luego seguido et al, ¿sí? Que es una expresión latina. Et al, que significa otros autores. ¿Ya? Aquí está. Uso de et al en las citas. La expresión latina se utiliza generalmente en trabajos científicos para identificar, para indicar y otros colaboradores en la autoría de escritos. ¿Sí? Camacho, 2010. Entonces, de aquí, de igual manera, por ejemplo, si ustedes tomaran, por ejemplo, de alguna asociación, de alguna organización, entonces, ¿cómo van a citarlas? También, bien, puede ser con toda el desglose de lo que significan las siglas o ponerlos a sus siglas y 2020. Primeramente, en la primera cita va así, para que el lector sepa qué significan esas siglas y que de ahí en adelante yo solamente voy a utilizar las abreviaturas, ¿ya? Autor del grupo sin abreviatura, por ejemplo, aquí, usted asimismo puede mencionar aquí está un instituto, Alexander von Humboldt 2018, de igual manera aquí. O sea, este no tiene abreviaturas. No es que dice IRBA. No, no hay. No hay abreviatura como aquí en APA. ¿Sí? Entonces, estas serían las indicaciones previas para que usted pueda ir redactando su tema, su proyecto de titulación. Ahora, algo que también quiero mencionarles es que cuando ustedes vayan a referenciar, también es importante tener, es, tener claro qué diferencias hay. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. En caso de ser necesario, incluye información sobre el autor, año de publicación y características generales de la fuente. ¿Qué diferencia hay?
El autor, en la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. ¿Sí? Entonces, se pueden agregar en la bibliografía a lo mejor otras fuentes que me permitieron, a lo mejor un artículo que me permitió referirme más al tema que yo estoy investigando. El estilo APA se usa el sistema de referencias, por lo tanto se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Es decir, todos los que usted utilizó para su investigación deben ser citados. Las referencias constituyen un apartado específico del documento. Deben tener las siguientes características. Debe ir en una lista organizada alfabéticamente por los apellidos de los autores de las fuentes. Los datos deben ser correctos y completos. El interlineado debe ser doble, debe tener sangría francesa. Y para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar únicamente números arábigos. ¿Ya? 2 volúmenes, 3 volúmenes, etcétera. Ahí está, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué implica estas referencias? Autor, quién es el responsable de esta obra, la fecha cuando se publicó, el título, cómo se llama la obra, fuente donde se puede localizar esta obra. ¿Ya? Entonces, de igual manera, aquí hay unas pequeñas especificaciones para que ustedes también puedan tenerlas en cuenta, puedan utilizarlas. Aunque aquí se parece que se ha cambiado un poco el formato. ¿Ya? Lo que sí deben tener en cuenta que cuando usted vaya a utilizar una referencia, es importante, aquí está la forma como usted eh, va a utilizar la sangría, cómo va a referenciar, ¿sí? Y lo que quería explicarles es esta parte. Si usted va a utilizar, porque hay referencias en libros en versión electrónica, ¿ya? Ustedes saben que ahora con la tecnología, la virtualidad, hay bibliografía ya en versión electrónica. Yo como sé que es una fuente segura es a través de esto. Esta fuente o este artículo o el libro debe tener este código DOI, ¿sí? Identificador de objetos digitales, que se utiliza para identificar artículos científicos, electrónicos, revistas completas, partes de artículos, entre otros, ¿ya? Entonces, si usted va a mencionar estas, es indispensable que tenga ese artículo de hoy, porque en el momento que el revisor dice, a ver, voy a revisar las fuentes bibliográficas, debe dirigirse a estas eh, direcciones, ¿ya? A estos enlaces que están agregados. Eso para que lo tengan en cuenta en caso de utilizar este tipo de bibliografía, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué no ahondamos un poco más? Porque, bueno, el tema de normas APAS es muy extenso, porque les estoy dando básicamente lo que se va a utilizar, ¿ya? Y si en el transcurso del desarrollo de su proyecto hay nuevas instrucciones, nuevas directrices, pues lo que toca es modificar, ¿ya? Miren, esta tutoría de pronto está un poquito larga, pero pueden dividirla en dos partes para que ustedes puedan tener mayor entendimiento y no sea como que muy cansado, porque obviamente la tutoría con una tutoría virtual en donde yo solo estoy habla y habla es muy diferente, ¿ya? Pero acojámonos a ese tipo de modalidad. Ustedes saben lo que estamos atravesando ahora mismo, entonces es indispensable que, pese a todas estas situaciones, podamos salir adelante, ¿sí? No olviden que cualquier inquietud, cualquier duda, pueden comunicarse conmigo y estamos en contacto a través también de los grupos de WhatsApp que creen, ¿sí? Así que tengan muchos éxitos en sus actividades y nos vemos, continuaríamos, ¿no? En la siguiente tutoría. Muchas gracias.